Buenos días amigos y familiares, quiero compartir con ustedes esta palabra de Dios que la encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra de Dios el día nos habla acerca de la abundancia del pecado. Ahorita vivimos en un tiempo donde el pecado abunda. En mi país, en el Ecuador, se escuchan noticias de sicariato, que matan a la gente, que roban, que la gente está en problemas, hay mucha corrupción, mucho robo, mucha maldad. Está abundando el pecado. Hay tantas personas también que han caído en la droga, el narcotráfico y tantas cosas. Y acá también en Italia y en todo el mundo se escucha que abunda el pecado. Pero la buena noticia es que dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esta palabra me ha llamado bastante la atención y quiero compartirla contigo para que puedas entender que si tú has caído en las drogas, si tú estás en pecado, si tú estás separado de Dios, sí hay solución a ese problema. Arrepentirte, convertirte, aceptar, reconocer que eres un pecador y seguir a Jesucristo. El otro día le hacían una entrevista a Maradona y él le aconsejaba a las personas, le decían que es mejor no probar las drogas, porque una vez que una persona prueba las drogas es difícil salir de ahí. Pero la buena noticia del reino de Dios y del Señor Jesucristo nos dice que si una persona ha probado las drogas, sí se puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque la persona se arrepiente, Jesucristo lo salva y de esta manera lo saca de las drogas, lo saca de la homosexualidad, lo saca del lesbianismo, lo saca de la incredulidad. Porque déjame decirte que en Cristo tenemos vida eterna. La palabra de Dios nos habla en el versículo número 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, antiguamente, cuando uno vivía en el pecado, reinaba la muerte. Uno vivía asustado, psicoseado, porque sabía que en cualquier momento se iba a morir. Y lo que más me dolía era morirme sin Dios y sin Jesucristo. O me matan o mato a alguien, yo decía, ¿no? Cuando no conocía a Dios. Pero gracias a Dios ahora, conociendo a Jesucristo, ya nosotros tenemos vida eterna. Ya nosotros no andamos con eso, si no tenemos paz en el corazón, sabemos que si algún día tenemos que morir, porque nuestro cuerpo tiene que morir, nos vamos a ir al cielo, y perseverando en la fe, nuestros miembros, nuestro cuerpo ya no se presta al pecado, sino se presta a hacer la obra de Dios, se presta a hacer la voluntad de Dios, a hacer el bien, a predicar el evangelio, a hacer la obra de Dios. Así también quiero darte ánimo para que tú puedas seguir a Cristo, puedas hacerlo Señor de tu vida, que sepas que ese problema que está sí tiene solución por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos habla que por medio de Adán se introdujo el pecado, por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de Jesucristo tenemos la vida eterna, porque Él obedeció al Padre y por Él somos justicia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que si tú te has metido en pecado, si tú eres una persona que vives en pecado, porque a lo mejor me estás escuchando, eres un ingeniero, un doctor, que te levantas en la mañana, tomas el desayuno, después te vas, ves la televisión, ves las noticias, después te vas a trabajar, trabajas bastante, llegas a tu casa, ves el fútbol, ves la televisión y te acostaste a dormir. Al siguiente día la misma rutina, eres un buen padre, eres una persona que está llevando una vida normal, pues déjame decirte que eso es pecado. ¿Sabes por qué es pecado? Porque estás lejos de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí abunda el pecado, porque no conoces a Dios, pues, estás perdido. Entonces, porque a veces hay muchas personas que escuchan, ese video no es para mí, ese video es para los que están robando, ese video es para los que están metidos en otra cosa. No, el pecado, por eso te estoy explicando, es cuando alguien está separado de Dios. Cuando uno se arrepiente y se convierte y acepta a Cristo, de esta manera los pecados son perdonados y recibe el don del Espíritu Santo. Ahí la persona comienza a hablar con Dios en oración, comienza a buscarlo, comienza a ir a la iglesia, comienza a evangelizar, comienza a hacer las obras de Dios. Es una cadena de bendiciones. Entonces ya no vive separado de Dios, sino que Cristo vive en nosotros, Cristo vive en nuestra vida y de esta manera pues se ve, a la larga se ven los cambiamientos, la gente se da cuenta, que la gente se quiere hacer los desentendidos o te quieran criticar, eso es otra cosa, más la gente se da cuenta que la persona ha cambiado.
y va cambiando poco a poco. Así que quiero darte ánimo para que tú sigas a Cristo, lo hagas el Señor de tu vida y sepas que con Él sí tenemos vida eterna y que sí se puede cambiar, y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Significa que está bastante, gracias a Dios. Está escrito en la Biblia que el pecado va a crecer, va a incrementarse. Pero la buena noticia es que sobreabunda la gracia, que Dios sigue salvando a la gente por medio de Cristo, que Dios sigue rescatando, que Dios sigue curando, que Jesucristo sigue consolando, que Jesucristo sigue dando vida eterna y lo quiere hacer contigo y con tu bella familia. Así que ánimo, ponte las pilas, como decimos en mi país, acepta a Cristo, arrepiéntete, que significa reconocer que estás en pecado, sigue a Cristo y tendrás la ayuda de Dios. Gracias por escuchar este video y que Dios te bendiga, y sonríe, que Cristo te ama.